Volvemos a encontrarnos en entrevistas con Alma de País para recorrer juntos esas historias que hacen a Colombia. Les cuento que hace algunas semanas el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones llevó a cabo los premios ABA, que destacan a las mujeres de Colombia que usan las TIC como herramienta para promover la justicia social y economía en sus comunidades. Pues escuchen esto, fueron 25 las prenominadas, 15 las finalistas y solo 5 las ganadoras. Hoy, en entrevistas, una de ellas, Mónica Hernández, quien obtuvo el reconocimiento ABA en la categoría Educación Digital. Ella recorre el país educando en tecnologías. Sus historias van desde La Guajira hasta el Amazonas. Hola Mónica, bienvenida y felicitaciones. Mil gracias, un placer estar acá. Muy contenta, todavía con la emoción ahí a flor de piel y bueno, feliz de contar esta historia. Bueno, pues antes que nada, cuéntenos qué significa ABA y qué significó para usted realmente este reconocimiento. Bueno, ABA es el nombre, digamos que en el marco del premio la idea era buscar esas mujeres que están transformando el país desde distintos escenarios. Entonces, ABA es la palabra o la forma de decir mujer en una lengua indígena y como que se adaptó perfecto, por eso el logo también es un poco esta mujer indígena. Y bueno, ese es el nombre que lleva esta primera versión de estos premios y la verdad que ha sido un orgullo ser la persona que representa a esta educación, esos educadores, que como siempre lo digo, pues no soy la única que lo hace, pero me permite ser la voz de muchos otros que están ahí detrás haciendo mil cosas por este país y por estos niños. ¿Qué cree que vio el ministerio en usted para darle este reconocimiento? Pero yo creo realmente que una de las razones por las que pensaría yo el premio se quedó conmigo es que he podido llegar a muchos territorios. Sí, creo que cada una de las maestras que estaban compitiendo conmigo, de alguna forma compartiendo esta misma categoría, tienen historias muy bonitas, hacen una labor maravillosa, pero quizás el alcance que puedo tener al estar en distintas comunidades me ayudó un montón para poder ser la ganadora de este premio. Contémosle entonces a los televidentes y a los oyentes, pues cuál es básicamente su labor. Usted es líder pedagógica de una startup colombiana y es coordinadora de la unidad educativa, pues que lleva a cabo procesos transversales, por decirlo de alguna manera, que impactan a los territorios rurales del país en términos de tecnología. Eso se dice muy rápido, pero realmente, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, el trabajo que yo hago está en dos frentes. Uno, por un lado, el equipo pedagógico de otros maestros con quienes construimos, diseñamos contenido, talleres pensados en esos contextos, ¿sabes? Queremos llegar a formar maestros, a formar familias, a trabajar con estudiantes, pero entendiendo la realidad de cada uno y tratar de ser lo más aterrizados para que realmente reciban con agrado y con felicidad nuestra visita. Y por otro lado, pues también estoy de cara a las visitas en campo, entonces muchas veces estoy fuera de Bogotá en trabajos de semanas que nos toca primero desplazamientos, trabajo con las comunidades y luego pues también lo que cueste regresar de vuelta, muchas veces jornadas muy extensas donde estamos en un territorio hoy, mañana tenemos que estar en otro y en una semana, por ejemplo, visitar 5 municipios, entonces hay dos momentos y dos frentes, ¿no? Uno que es más de trabajo colaborativo y aquí en la oficina y otro que es el trabajo en territorio. Bueno, vamos a hacer de cuenta que usted llegó a un lugar en La Guajira, ¿cierto? O en cualquier lugar de nuestro país, en carro, en bus, en chalupa, en fin. ¿Llega con qué ideas, con qué propósitos y qué pasa en esa visita? Bueno, mira que nosotros siempre que salimos de Bogotá hay un propósito fundamental y es lograr que esas comunidades que reciben las aulas, nosotros hacemos aulas desde la infraestructura, las dotamos con sillas, mesas, tabletas, televisores táctiles para los estudiantes y los ponemos paneles solares para que estas aulas, digamos que sean autosostenibles. Pero el reto más importante es que los maestros, que muchas veces son indígenas, que hemos tenido comunidades religiosas también como docentes, y que estos maestros apropien
el manejo de esas tecnologías, de esos dispositivos. Y no es fácil, porque muchas veces uno cree que simplemente entregándoles y que para alguien una tableta es fácil de usar, pero muchas veces, y la realidad es que los maestros necesitan un acompañamiento, sentirse cercanos y que tú llegues con un lenguaje, llegues con un taller, una propuesta más de liderazgo, más de reconocer lo que ellos hacen, no como que vengo a cambiar el mundo, a cambiar tu realidad, sino que realmente eso te va a ayudar para que tu práctica del día a día sea más interactiva, sea mucho más dinámica, pero no es que lo estás haciendo mal, sino que esto va a ser un aporte. Entonces es como lograr llegar con ellos a un balance en donde si bien ya saben hacer su labor de maravillosa, ahora con eso que tienen al aire, podamos brillar más, hagamos esto una experiencia de educación. Es decir, está el aula o el colegio o la escuelita en la vereda. ¿Ustedes cambian desde la infraestructura? Nosotros empezamos, el proyecto se llama Aulas Interactivas Solares. Entonces, escogemos, bueno, se escoge el ¿Cómo colegio. se escoge? Se escoge básicamente porque el cliente, el que financia, decide, bueno, queremos, y además con ayuda del ministerio, entonces tenemos focalizadas ciertos territorios, ciertos colegios, entonces queremos que tengan un aula en esa comunidad. Ojalá fueran muchas más, pero se priorizan unos. Luego lo que hacemos es unas visitas de socialización, contar a la comunidad un poco lo que va a pasar, el proyecto, empezar a generar esa expectativa. Y luego llegan el equipo de ingeniería que empieza la obra, empieza toda la parte de estructura. Las aulas son un módulo, son como casitas de Lego, les digo yo, porque tenemos a veces que cargar. ¿En qué son hechas? Son en PVC, las paredes son en PVC. Solamente se hace una plancha, lo más difícil es hacer la plancha y el resto es una estructura metálica, paredes en PVC y en la cubierta que es donde ponemos los paneles. Pero para llegar allí muchas veces es cargar en el burrito tantas horas, los paneles, cargar el material, entonces tiene que ser muy liviano, tiene que ser algo muy sencillo. Entonces el aula, menos de 2 meses está lista, totalmente terminada. Y luego vienen las mesas, y luego viene el tablero, y viene toda la dotación que se deja para el aula, como pues, para que tenga ese tema tecnológico. Y luego aparezco yo, con mi equipo de trabajo también que me acompañan, a trabajar con las comunidades, que es el reto más lindo. Y es entonces, listo, ya tenemos este espacio, tenemos este ambiente, ahora aprovechémoslo, desarrollemos proyectos. ¿Sabes? Que con esto realmente yo digo, saquemos el jugo a esto que nos están dando y esta oportunidad que nos están dando para que realmente nuestra práctica y estos niños reciban una educación pues como casi la que tenemos aquí en la ciudad, ¿sabes? Entonces, cerrar esa brecha tan marcada es como el propósito. ¿Y qué tipo de tecnologías se implementan? Bueno, tenemos entonces, como no tenemos internet, no tenemos conectividad, entonces un reto gigante es, bueno, ¿qué llevamos, qué entregamos, que realmente sea funcional? Entonces tenemos tabletas para nuestros estudiantes con aplicaciones que ya vienen instaladas, tenemos un televisor que haz de cuenta es una gran tableta y se viene súper lista desde Bogotá con apps para matemáticas, lenguaje, inglés, pero tenemos un protagonista que yo lo llamo el asistente casi interactivo del maestro y es el que tiene como más de 5.000 contenidos, haz de cuenta que simula que tú estés conectada a internet. Entonces tú puedes llegar desde tu computadora y buscar cualquier... que tienes abajo. Exacto, con contenidos. Entonces el maestro lo que le estamos dando es acceso, material pedagógico, simuladores, videos. Entonces allí no se va a encontrar solamente un libro, una carta, que no es menor, pero aquí le sumamos otros contenidos. Entonces los chicos y el docente se pueden conectar al dispositivo y casi que navegar en internet sin internet. Y eso también es creación colombiana, eso lo hacen en la startup en la que usted trabaja. Bueno, sí, hemos estado viendo, este proyecto lleva ya 7 años, entonces como todo proyecto empieza con una idea y hemos ido como creciendo en ese modelo. Inicialmente usábamos un dispositivo que es instalado, creado aquí en Colombia, y luego ahora estamos en otro que sí lo importamos, pero que tiene un alcance mayor, tiene más contenidos y que nos permite que el profe cree su propia clase. Porque también entendimos que el profe indígena guayú, pues que tiene otra cosmovisión de la vida, quizás la matemática como la vemos aquí en la ciudad no es lo que necesite, la necesita desde su lenguaje, desde su realidad y él mismo puede crear su contenido. Entonces que aprendan las dos a usar lo que tiene y además desarrollar su propia creatividad con lo que hay, ese es el reto que tenemos con los maestros. ¿Y usted ha sido testigo de ese contenido, por ejemplo, que crea el profe Guayú? Pues mira que me quedo siempre con sus contactos, sabemos que la conectividad en muchas zonas es difícil, pero sí te puedo decir que tengo testimonios de maestros guayú
que a esta aula le han dado una vida. Mira, yo me encuentro con que tenemos el rincón con sus mochilitas, sus símbolos, hacen actividades en el día del idioma, por decirte algo, y todo esto lo graban y lo pueden subir al dispositivo y como que compartir con otros chicos, con otros maestros, con otros estudiantes. Y yo creo que mi sueño, o sea, el reto más lindo que yo siempre digo, ojalá que se pueda hacer un día, es como el aula que está en la Guajira se hable con el aula que está en el Amazonas, y que quizás, ¿sabes? Con No esto, pasa todavía. Todavía no pasa, pero eso me parece divino, que cada uno pueda darle el foco y la utilidad que necesita en su realidad, en su contexto. Entonces sí que la usan varios maestros y hacen de ella un lugar de encuentro, ¿sabes? Y no se queda ahí. Estas aulas también reciben padres de familia, líderes de la comunidad. Entonces la idea es que sea un espacio donde sea de manera intercultural se puedan reunir y puedan converger pues distintos actores. ¿Cuántas aulas llevan instaladas hasta ahora? Tenemos más de 400 aulas alrededor de pues, todo el país, y tenemos ahora mismo en Panamá también el proyecto al aire, en toda la frontera Panamá-Colombia, que también ha sido maravilloso, y entender que no hay límites, ¿no? Que no hay fronteras entre cuando se trata de un propósito pues como este, que es tan importante. Bueno, esta historia hasta ahora comienza, y si están emocionados, pues seguramente con lo que viene lo estarán más. Aulas interactivas solares en nuestro país. Una pausa y ya regresamos a entrevistas. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Si ustedes están entretenidos, yo lo estoy más. Y solamente escuchar a Mónica pues describir cómo son esas aulas interactivas solares y cómo cambian un espacio y cómo mejoran la calidad de vida de los niños, de las niñas, de los profesores y de los padres de familia, pues me llena de mucha emoción. Créame que usted logra transmitir esa emoción que supongo yo está detrás de todo su trabajo. Mónica, ¿cuál ha sido el lugar más recóndito de Colombia al que usted ha ido y con qué se ha encontrado? Bueno, recuerdo mucho un internado en Cumaribo. ¿Existen todos los internados? Existen estos lugares. La verdad que yo me los imaginaba, nunca he tenido la oportunidad de conocer uno. Y para llegar allí, entonces salimos de Bogotá, vuelo hasta Puerto Inírida, ahí mismo tomamos un servicio de chalupa, tuvimos que subir el río, 3 horas río arriba, y llegamos al internado. ¿Qué río? ¿El Inírida? El Inírida, y se unen los dos, pero pues en este caso subimos el río Inírida, 3 horas. Bueno, eso depende también del motor y bueno, de todo el tema de la chalupa que tú escojas, pero esta era la más rápida, ¿no? Entonces 3 horas y llegamos al internado y entonces me encuentro yo con algunos estudiantes que llegan, que están muy cercanos a este internado, porque el internado, ¿sabes? Ni siquiera es para los estudiantes, el internado es para los maestros. Es muy extraño, pero los estudiantes van presencial, aquellos que viven máximo 45 minutos, o sea, caminan máximo 45 minutos para llegar a su escuela. Pero los que viven internados son los maestros, porque son maestros que vienen de todas las regiones del país, de Boyacá, de Antioquia, del mismo de aquí de Bogotá. ¿Están con sus familias allí? Dejan su familia, todo el calendario escolar, o sea, ellos vuelven a regresar a su casa hasta junio y a diciembre. Entonces ellos se van y se internan allí, tienen sus habitaciones, tienen su cocina. La mayoría son muy jóvenes, me encontré con maestros muy jóvenes. Algunos, un caso específico de una maestra que tiene un hijo con síndrome de Down. Entonces ellos dos sí viven ahí todo el tiempo y este chico pues hace parte de los estudiantes del colegio. Entonces los profes allí lo que hacen es
dejar su casa, vivir aquí casi que todo el año para poder estar acompañando a estos niños y se turnan. Entonces, una semana unos se quedan en el colegio presencial y otros cogen chalupa y van a las comunidades indígenas con guías para ir a dejarles trabajo a los estudiantes, resolverles dudas y en una semana volver. Yo quedé impactada y realmente allí no hay nada de conectividad, no hay nada de internet. Realmente tú llegas allá, tienes que salir esas 3 horas a Puerto Inírida para tener otra vez acceso de una llamada. Yo digo, no sé cómo se logra uno tanto tiempo estar lejos sin comunicación con su familia. Y son profes que realmente me tocaron el corazón de verdad infinito. Allí también hay una comunidad religiosa, entonces varias maestras son monjas. Y el trabajo en ese taller realmente no lo olvido nunca porque me tocó mucho las historias que ellos me contaron de cómo llegaron aquí. El maestro rota mucho, o sea, un maestro dura 1 año, quizás 2 no mucho, claro. O sea, no es fácil tenerlos aquí mucho tiempo y eso es un problema porque tú formas, vas llegando un proceso y se va este profe, llega otro que tiene que empezarlo. Pero sí que me tocó mucho esa experiencia en Comaribú. Y allí instalaron las aulas. Y allí. ¿Y cómo impactan estas aulas con tanta tecnología, con tanta interacción, ¿no? Tocar la pantalla, tener acceso a una tableta, a niños, niñas y jóvenes que viven en ese lugar tan alejado? No, para ellos tú no te imaginas la alegría de verlos. Y lo que siempre digo, para alguien en la ciudad, para mi hija que tiene la fortuna de estar en otro escenario académico, pues es algo natural, pero para ellos realmente que darles esas herramientas, tú los ves con una sonrisa, además es intuitivo, es que realmente ellos vienen con un chip distinto y manejan, exploran y, ¿sabes? Al final uno entiende que hay que hacer ese trabajo conjunto, maestro-estudiante, porque a veces el estudiante es el que más gana habilidad fácilmente y el profe le cuesta un poquito más ese proceso, entonces ahí tienen que hacer equipo ellos. Pero es muy lindo y ha sido maravilloso verles el rostro, la sonrisa de alegría, de felicidad, de bueno, tengo esto y tengo acceso a estas posibilidades. Es lo más gratificante. No, y para nosotros, pues, como televidentes y oyentes, poder escuchar estas historias que no se registran fácilmente, que no las encuentra usted con facilidad en ninguna parte. Incluso usted ha llegado, su proyecto ha llegado hasta Providencia, la isla de Providencia. ¿Cómo fue el trabajo allí específicamente? Bueno, nosotros llegamos primero con la empresa, luego del huracán, que fue también una situación bien compleja. Lo primero que hicimos fue una ludoteca. Entonces se instaló, se desarrolló un proyecto súper lindo y luego entonces nos dijeron, bueno, también montemos un aula, pero aquí un reto súper grande y es que en Providencia hay 3 colegios oficiales y solamente un aula. Normalmente siempre es aula con colegio, cada uno con la suya. Aquí dejamos un aula para 3 colegios, entonces la idea es que se lo tienen que rotar, usar, como que compartir para que puedan las tres instituciones tener acceso. Esta aula tiene un plus, y es que tiene además adentro una biblioteca con más de 500 títulos y buscamos libros primero en inglés, porque ese es el idioma más cercano, además pues que ellos tienen un dialecto especial, claro. Entonces buscamos contenido muy raizal, que tuviera ese patuá y ese lenguaje que es el propio. Entonces Providencia fue un reto increíble, o sea, Providencia aprendimos muchísimo de la cultura. Además es un paraíso esta isla divina por sus paisajes, por todo lo que tiene alrededor, el color es divina, pero la cultura también propia de ellos es muy particular. Entonces sí que nos hicimos como muy cercanos, unos maestros divinos que además es algo paradójico porque la isla tú la recorres en un día, o sea, tú conoces la isla en un día, no hay mucho tampoco por extensidad de terreno pues por conocer. Y estos profes llevan 20 años viendo las generaciones, muchas veces son profesores de los niños, de los nietos, de los, ¿sabes? O sea, de toda la línea generacional. Claro. Y es un reto increíble poderle cambiar el chip a estos chicos de las oportunidades que están fuera de la isla. Porque ese se siente como si fuese otro país, ¿sabes? Como que fuese algo externo por allí, aparte de nosotros, de todo este territorio. Y los maestros entonces han visto esa evolución y ver ojalá de llenar a esos chicos de sueños para que se atrevan a salir de la isla, a buscar y a comerse el mundo de otra manera.
Entonces es linda, la experiencia en Providencia también nos dejó muchas enseñanzas. Mire, siempre hemos escuchado, yo creo que muchos hemos crecido oyendo, la educación es un elemento transformador, ¿no? Solamente la educación cambiará el país. Pero a veces es una frase que está muy trillada y gastada. Para usted realmente, ¿qué significa esta afirmación? Mira, yo estoy convencida que lo que tú dices es cierto, es una frase que se dice, pero yo creo que vamos llegando como país a un momento en el que realmente la educación va siendo un protagonista importante. Y yo sí siento que en manos de estos actores que están en la educación, que no solamente son los maestros, también las familias, también esos directivos, las mismas políticas, son parte de toda la ecuación. Pero realmente yo sí he podido ser testigo y soy también ejemplo de que la educación no solo te transforma a ti, sino tu entorno. Contigo te puedes llevar tu familia, tus padres, tus hermanos, o sea, te da otra posibilidad. Realmente que las oportunidades que uno puede brindar a los estudiantes, sobre todo están en el proyecto de vida que tú les puedas ayudar a construir. Y yo no quiero decir con esto que un chico que se quede en la ruralidad, que el campo es tan importante, que es el corazón para el país y que a veces está como, ¿sabes?, como subvalorado, pero no significa que quedarme en el campo sea malo. Pero sí que es importante que un estudiante o un joven pueda desarrollar su talento oral, que pueda tener acceso a información, es algo mínimo. Mira, tener un aula que tiene energía, donde llegamos a La Guajira, donde no hay luz, a las 6 de la tarde tú ya quedas en la oscuridad total. Darles luz, educación a una población es realmente dar un aporte. No estamos cambiando la vida totalmente, pero sí que se dejan unas semillas importantes allí. ¿Todavía tienen dudas por qué esta mujer ganó el premio ABA en Mintic? Una pausa y ya regresamos. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Ustedes y yo estamos en Entrevistas con Alma de País, en una charla que nos llena de esperanza. Aulas digitales interactivas solares en lugares muy alejados de nuestro país, llevando educación, tecnología a nuestros niños, a sus familias y por supuesto a los docentes. Mónica Hernández, educadora digital, ganadora del premio ABA, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Mónica, usted hablaba hace un momento y decía, yo soy ejemplo de esa transformación de la educación. Su padre, un hombre que no terminó el colegio, pero que siempre le decía a ustedes, sus hermanos, estudien. Lo único que yo les puedo dejar es la educación. Y con esa frase muchos colombianos hemos crecido. ¿Es así? Así es, de verdad que eso me genera así el evocar esa infancia. Y yo creo que si algo tuvo mi padre claro es la educación, realmente les va a permitir a ustedes tener otro futuro. Y aunque él no tuvo esas oportunidades, aunque no tuvo la posibilidad de acceder a esos escenarios, desde que estábamos muy pequeños nos llevó a un colegio privado y se esmeró porque lográramos estar incluso en cursos extracurriculares de computación, de danza, ¿sabes? Como que yo valoro mucho el tiempo, la dedicación, trato de hacer lo mismo con mi hija, ¿sí? De replicar y ojalá darle lo mejor que puedo a ella. Y digo como, si lo logramos nosotros, que teníamos unas condiciones pues muy humildes, realmente unas condiciones bien particulares por temas también de salud, por temas también de recursos, por oportunidades, porque si bien pues ellos ambos no tuvieron la oportunidad de tener una profesión, pues les tocó un poquito más difícil, les tocó un poquito más guerreárselo todo,
pero sí que nos tuvieron siempre metido ese foco en nuestra forma de pensar. Entonces puedo decir, mi hermano mayor logró una beca en la Universidad de los Andes, que es un honor. Logré terminar mi carrera en una universidad pública que amo profundamente porque es esa alma mater que me recibió, me acogió y me dejó esta vocación de maestra. Y así he podido llegar, e incluso ahora estoy terminando mi maestría. Entonces digo como sí se puede, sí hay un propósito claro y estos padres tienen un rol muy importante. Y qué bonito relato, porque seguramente muchos y muchas de quienes nos escuchan y nos ven dirán, yo soy Mónica, ¿no? Yo me identifico con lo que está diciendo Mónica. ¿Cuál es la clave para sobresalir? Yo creo que hay dos cosas importantes. Una es que lo que tú haces realmente sea un propósito para ti, que te llene, que no sea el tema de incluso un salario, un dinero, un reconocimiento, porque es importante, estamos en un mundo donde necesitamos unos recursos. Pero yo creo que lo que yo hago, lo hago porque anima mi vida a ver estos niños, estos maestros que te escriben, que te reciben con un abrazo. Yo digo, creo que escogí lo que realmente me gusta hacer. Y para ser exitoso hay que tener eso claro, saber qué es lo que te apasiona, en qué eres bueno, en qué tienes talento. Y además de eso, pues tener mucha disciplina, ser como muy persistente en lo que quieres. Hay esfuerzos que tienes que hacer, sacrificios que tienes que hacer, pero al final tú ves un resultado y ves que también tú como persona te estás transformando, estás cambiando, estás evolucionando. Entonces yo creo que esos serían como los dos puntos que yo considero fundamentales. Usted, pues muy cercana, por supuesto, por su trabajo, todo el tema digital, tecnológico, y actualmente quienes tienen acceso a la información, al internet, a las redes, me refiero a los niños y niñas específicamente, uno como padre de familia está preocupado, ¿no? Porque siente que se están perdiendo de una realidad que pasa, ¿no? Por estar pegados a una pantalla. ¿En dónde está el punto medio, el punto de equilibrio? Mira, es un tema bien importante porque se habla de una ética del uso, una ética del consumo de estos contenidos. Yo creo que como padres y como docentes tenemos que tener claro que todo en exceso está mal, ¿cierto? Y que además el contenido que tú permitas que lleguen a estos jóvenes pues marca su forma de pensar, marca sus hábitos, marca su forma de relacionarse. Yo creo que la clave está en no tenerle miedo a la tecnología, conocerla. Yo sí que hago talleres con mis padres de familia cuando llegamos con esos proyectos y primero les decimos, ¿qué conoces tú de las redes? ¿Qué saben? Porque es que los chicos nos llevan años luz en el manejo, en estar todo el tiempo allí inmersos y los padres pues desconocemos esto, no lo manejamos. Entonces primero yo creo que hay que hacer una alfabetización a las familias y entender para qué sirven, qué encuentro, cómo protejo, cómo hago también un rol de acompañamiento y a estos chicos también invitarlos y acompañarlos para que no es prohibirles, sino es más bien encaminarlos y ojalá con ciertos tiempos, por ciertas edades, saber qué contenido están ellos recibiendo. Su vocación es la de ser educadora, docente, ha trabajado en colegios en nuestro país, hoy en día pues está dedicada a esta misión tan importante de la que hemos hablado en este espacio, pero una mujer como usted, que es educadora y docente, ¿cuál es la lección más grande que le ha dado Colombia a usted? Mira, yo siento que como mujer, como educadora y porque creo que estos proyectos realmente construyen país, me ha permitido entender que no pasa nada con las ideologías políticas o con las ideologías que tengamos. Cada cultura tiene su esencia, yo siempre digo su cosmovisión, y yo creo que lo más importante es respetar eso, ¿sabes? De la diferencia, aprender a sacar una oportunidad. Te cuento algo que me pasó en Panamá, que llegamos a hacer un taller con 60 maestros, nunca hemos tenido tantos maestros, y nada más que tú llegaras de otro país, ya es un rechazo que te generan. Y es empezar a ganarte estos profes, porque es que somos maestros. Y tenemos algo en común, un común denominador, y es encontrar esos puntos donde convergen ambos propósitos y de ahí empezar a construir. Entonces yo creo que cuando encontramos eso, esas diferencias pasan a un segundo plano. Pues Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos enseñado hoy qué es lo que realmente hace usted y por qué
fue merecedora de este premio ABA del Mintic. Gracias. Mil gracias por la oportunidad y bueno, saludos a todos y mil gracias. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros conectados en esta charla tan interesante con Mónica Hernández. Esto es Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.